La noche de Oklahoma se cernía densa con el calor del verano cuando el chirrido de los frenos rompió el silencio que rodeaba el destartalado taller de Ben Carter. Un estertor mecánico le siguió cuando un motor dio su último aliento, y las curtidas manos de Ben buscaron instintivamente sus guantes de trabajo. Lo que encontró en su camino de grava desafió todas las expectativas. Una mujer agarraba a un niño de 6 años, ambos con hematomas recientes que pintaban historias de violencia en su piel pálida. Su BMW X7 estaba torcido como una bestia herida, con el parabrisas a prueba de balas cubierto de grietas y las placas de matrícula deliberadamente ocultas con barro y cinta adhesiva. El vestido de diseño roto de la mujer reflejaba la luz de la luna en hilos de seda mientras sus dedos temblorosos trazaban círculos protectores en la espalda del niño. El niño susurraba respuestas en un francés impecable. Su mochila Louis Vuitton se aferraba a su pecho como una armadura, esos ojos de un azul antinatural escudriñando la oscuridad con la calculada atención de alguien mucho mayor. Por favor, suspiró, con el refinado acento de la gente adinerada y el miedo desesperado. Nos están cazando, y este es el fin del camino. Pero mientras Ben observaba el brazalete de diamantes de la mujer, que brillaba contra su muñeca magullada, y la postura del niño, que gritaba profesores particulares e internados, una pregunta le atormentaba la mente. ¿Qué clase de pesadilla lleva a la gente de los albergues a buscar refugio en el taller de un mecánico arruinado en plena noche? Ben había aprendido hacía mucho tiempo a no hacer demasiadas preguntas cuando la desesperación llamaba a su puerta. 2 años de padre soltero le habían enseñado que a veces la gente solo necesitaba un refugio. No hacían falta explicaciones. Guió a la mujer y al niño a la estrecha oficina detrás de su garaje. La luz fluorescente proyectaba sombras duras sobre sus rostros maltrechos. La mirada de la mujer se dirigía constantemente a las ventanas, su cuerpo tenso como un resorte, a punto de romperse. «Soy Anna», susurró como si pronunciar su nombre demasiado alto pudiera invocar demonios de la oscuridad. «Este es Oliver». El niño permaneció en silencio, pero su agarre de esa costosa mochila no se aflojó. Ben sacó los catálogos de aceite de motor de su desgastado sofá, creando espacio para sus invitados inesperados. El vestido de Anna, a pesar de sus rasgaduras, probablemente costaba más que su hipoteca mensual. Las zapatillas de Oliver lucían el inconfundible logo de los diseños Nike personalizados. Sin embargo, allí estaban, en su oficina manchada de aceite, refugiados de un mundo que Ben no podía comprender. ¿Tienes hambre?, preguntó Ben, abriendo su mininevera para revelar sándwiches de mortadela y jugos de caja para el almuerzo de su hijo Tyler. Los ojos de Anna se llenaron de lágrimas ante esa simple amabilidad, como si hubiera olvidado que tales gestos existían. Oliver aceptó el jugo de caja con la formal cortesía de un niño criado por niñeras y profesores de etiqueta. Las similitudes entre Oliver y su propio hijo de 7 años impactaron a Ben de inmediato. Ambos niños poseían esa misma testarudez que se negaba a quedarse en el suelo. Ambos se habían raspado las rodillas por las aventuras de la infancia. Pero mientras Tyler irradiaba la seguridad y el caos de un niño de pueblo, Oliver se comportaba con la precisión y el cuidado de quien había aprendido desde pequeño que cada movimiento era observado y juzgado. «Mi papá ya no está», dijo Oliver en voz baja, con el peso de una pérdida que los niños no deberían tener que soportar. Ben sintió una opresión en el pecho al recordar las lágrimas de su hijo cuando Sara murió en aquel accidente de coche 2 años atrás. La mano de Anna encontró el hombro de Oliver, un gesto protector que decía mucho de su vínculo. «Hemos estado viajando un tiempo», dijo, con una explicación deliberadamente vaga. Ben notó cómo evitaba detalles específicos, la cautela de alguien acostumbrado a guardar secretos. Su teléfono vibró constantemente, pero ella nunca contestó. Finalmente lo apagó con dedos temblorosos. Se quedó sin batería. Mintió, pero Ben fingió creerla. Todos merecían el derecho a huir de algo, aunque no pudiera imaginar que podía aterrorizar a quienes claramente lo tenían todo. La luz de la mañana se filtraba por las sucias ventanas del garaje,
revelando detalles que la oscuridad, afortunadamente, había ocultado. Los moretones de Anna formaban una clara huella de mano alrededor de su brazo, la típica marca que se produce al ser agarrada con intención de herir. El labio de Oliver estaba partido de una forma que sugería un revés, más que un accidente. Ben había visto suficientes casos de violencia doméstica cuando Sarah se ofreció como voluntaria en el refugio para mujeres como para reconocer las señales. Pero estas no eran las típicas víctimas que buscaban ayuda. Eran personas que podían permitirse seguridad privada, que contaban con recursos inimaginables. ¿Qué clase de monstruo tenía el poder suficiente para hacer huir a multimillonarios? El sonido del autobús escolar de Tyler retumbando por el camino de tierra anunciaba el comienzo de un nuevo día. Ben observó por la ventana cómo su hijo subía corriendo por la entrada, con la mochila rebotando, completamente ajeno al drama que se había desatado durante la noche. Tyler irrumpió por la puerta del garaje con su habitual energía de duelo, y luego se detuvo. Se quedó paralizado al ver a Oliver sentado tranquilamente en un rincón. «Papá, ¿quién es?», preguntó Tyler con la curiosidad sin filtros que solo poseen los niños. Ben hizo las presentaciones rápidamente, observando cómo Tyler empezaba a hablar de inmediato sobre su colección de coches Hot Wheels y su plan de construir una casa en el árbol. Oliver escuchaba con la fascinación de quien descubre un mundo completamente desconocido. Anna insistió en pagar la estancia, sacando billetes nuevos de $100 de una cartera que probablemente costaban más que la compra mensual de Ben. «No puedo aceptar tu dinero», protestó Ben. Pero la expresión de Anna se tornó feroz, con la determinación de quien se niega a aceptar caridad. «Por favor», dijo, presionando los billetes en su palma callosa. «Es importante que esto parezca un acuerdo comercial». Ben lo entendió. La dignidad importaba más que el orgullo cuando se había perdido todo. Aceptó el dinero, sabiendo que ayudaría a cubrir los próximos gastos escolares de Tyler. Pero algo en la transacción le pareció surrealista. Estaba recibiendo el pago de una mujer cuyas joyas probablemente podrían comprarle todo el garaje 10 veces. La amistad entre los chicos se desarrolló con la intensidad rápida que solo los niños pueden alcanzar. Tyler le mostró a Oliver su colección de modelos de aviones mientras Oliver compartía historias sobre aviones reales que lo dejaron con los ojos como platos de asombro. «¿Has estado en un jet privado?», Tyler jadeó, y Oliver asintió como si tales experiencias fueran perfectamente normales. «A veces los pilotos me dejan sentarme en la cabina», dijo Oliver con naturalidad, pero luego se contuvo, mirando nerviosamente a Anna. Ben notó lo rápido que el chico aprendió a editar sus historias. Otro comportamiento aprendido que hablaba de un pasado complicado. Anna se ofreció a ayudar en el taller, alegando que necesitaba algo para mantener las manos ocupadas. Al principio, Ben se resistió. Los clientes no esperaban ver a una mujer con un vestido de diseñador cambiando el aceite, pero el conocimiento de Anna sobre sistemas automotrices resultó ser sorprendentemente amplio. Podía identificar problemas de motor solo por el sonido y hablaba con fluidez sobre especificaciones de transmisión que la mayoría de los mecánicos tenían dificultades para entender. «Mi padre insistió en que aprendiera sobre coches», explicó cuando Ben arqueó una ceja ante su experiencia. Él dijo, «Nunca se sabe cuándo el conocimiento puede salvarte la vida». La declaración le pareció profética dadas sus circunstancias actuales. En los momentos de tranquilidad, Ben pillaba a Anna mirando por las ventanas con la hipervigilancia de las presas que buscan depredadores. Se sobresaltaba ante ruidos inesperados, un escape de camión, el portazo de un coche, incluso la risa de Tyler cuando se hacía demasiado fuerte. Oliver tenía reacciones similares. Su pequeño cuerpo se tensaba cada vez que se acercaban desconocidos al taller. Ambos se comportaban como personas acostumbradas a mirar por encima del hombro, y Ben se preguntaba qué clase de vida enseñaba a los niños a temer a las sombras. La primera semana transcurrió con un ritmo extraño, normalmente interrumpido por momentos que le recordaban a Ben el misterio que rodeaba a sus invitados. Anna recibía ocasionalmente mensajes de texto que le ponían el color de la cara.
Oliver a veces le hablaba a su peluche en lo que parecía árabe, y luego cambiaba rápidamente al inglés cuando notaba que los adultos lo escuchaban. Lo más revelador eran las noches en que Ben iba a ver cómo estaban antes de cerrar el garaje. Anna rara vez dormía. En su lugar, se sentaba junto a la ventana con la quietud alerta de un soldado de guardia. Las inocentes preguntas de Tyler revelaron gradualmente detalles de la privilegiada procedencia de Oliver. ¿Por qué sabes tantos idiomas?, preguntó Tyler una tarde mientras jugaban con legos. Mis tutores me enseñaron, respondió Oliver. ¿Cuántos tutores tuviste?, insistió Tyler con genuina curiosidad. Oliver contó con los dedos. Francés, árabe, alemán, piano, violín, etiqueta, equitación. La lista continuó hasta que Anna redirigió la conversación con suavidad. Ben fue archivando cada detalle, construyendo una imagen de riqueza tan vasta que era casi incomprensible. El punto de inflexión llegó durante su segunda semana, cuando un sedán negro pasó lentamente por delante del garaje 3 veces en una hora. Anna lo vio primero, con todo el cuerpo paralizado de terror. Nos encontraron, susurró, agarrando la mano de Oliver con desesperación. Ben observó el coche por la ventanilla, fijándose en sus cristales tintados y sus matrículas de estilo oficial. ¿Quién te encontró?, preguntó. Pero Anna ya se estaba moviendo, metiendo sus pocas pertenencias en esa costosa mochila. Tenemos que irnos, dijo, con la voz llena de pánico de quien ha estado corriendo demasiado tiempo. Pero Oliver sorprendió a todos al plantarse en el suelo y negándose a moverse. No quiero dejar a Tyler, declaró con la obstinada determinación que los niños empuñan como armas. Quiero quedarme aquí, donde estoy a salvo. Anna se arrodilló junto a él, con lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba explicar por qué no podían tener la vida normal que él anhelaba. Ben observó esta escena desgarradora y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No te irás a ninguna parte, dijo con firmeza. No hasta que. Entiendo lo que realmente está sucediendo aquí. El enfrentamiento que Ben temía llegó a la mañana siguiente en la persona del detective Morrison, un hombre elegante que afirmaba estar investigando personas desaparecidas. Le mostró a Ben fotografías de Anna y Oliver que claramente habían sido tomadas con equipo profesional, del tipo que se usa para portadas de revistas en lugar de para trabajo policial. Anna Caldwell y Oliver Caldwell, explicó Morrison con autoridad experta. Desaparecieron hace 4 meses. La familia está extremadamente preocupada. Ben estudió las fotos, notando lo diferente que se veía Anna en ellas. Refinada, segura de sí misma, rodeada de lujos que hacían que su garaje pareciera un desguace. Las preguntas de Morrison parecían más un interrogatorio que la indagación de una persona desaparecida. La señora Caldwell ha estado bajo un estrés tremendo desde la muerte de su esposo, explicó con distanciamiento clínico. No está pensando con claridad. El niño necesita los cuidados adecuados. Ben percibió algo extraño en el tono del hombre, en su forma de hablar de Anna, como si fuera un problema por resolver en lugar de una persona a la que ayudar. La familia los quiere sanos y salvos en casa, continuó Morrison. Pero su definición de seguridad resultaba ominosa. Podemos organizar su regreso de inmediato. Anna salió de la oficina del garaje justo cuando Morrison se disponía a irse. La transformación en su actitud fue instantánea y aterradora. La mujer asustada se convirtió en otra persona por completo, alguien acostumbrada a ejercer el poder como un arma. Detective Morrison, dijo, con la voz cargada de autoridad propia de las salas de juntas y las decisiones millonarias. Veo que sigue trabajando para mi cuñado. La máscara profesional de Morrison se deslizó por un instante, revelando algo depredador debajo. Anna, respondió con suavidad. Robert está muy preocupado por ti y Oliver. Las piezas encajaron con una claridad devastadora. Anna no solo era rica. Era Anna Caldwell, viuda de Jonathan Caldwell, heredero de uno de los imperios petroleros más grandes de Estados Unidos. Oliver no solo era privilegiado.
Era el único heredero de miles de millones de dólares, lo que lo convertía en uno de los hijos más valiosos de la tierra. Y Robert Caldwell, hermano de Jonathan, heredaría todo si Anna y Oliver ya no estaban en el mapa. «Mataste a mi esposo», dijo Anna en voz baja, con la acusación flotando en el aire como humo. La sonrisa de Morrison no se desvaneció. «Los accidentes de helicóptero son tan trágicos», respondió, «como pueden serlo los accidentes de coche». El mundo de Ben se tambaleó mientras procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo en su sencillo garaje. No eran víctimas de violencia doméstica que buscaban refugio. Eran el objetivo de una conspiración de asesinato multimillonaria. Anna había huido con Oliver, no de una relación abusiva, sino de asesinos profesionales contratados por familiares que los veían como obstáculos para una riqueza inimaginable. «Los tribunales te han declarado mentalmente incompetente». Morrison continuó conversando. «Qué pena tan triste le hacen a la mente de una persona. Oliver necesita estabilidad, la tutela adecuada de familiares que puedan brindarle los cuidados necesarios». La risa de Anna no tenía ningún humor. «¿Quieres decir que necesita estar donde Robert pueda controlarlo hasta que muera convenientemente en otro trágico accidente?» Pero se volvió hacia Ben, con los ojos encendidos de un coraje desesperado. «Por eso huimos. Por eso no podemos volver a casa. No se detendrán hasta que ambos estemos muertos». Ben miró entre la férrea determinación de Anna y la fría profesionalidad de Morrison, comprendiendo que estaba presenciando algo mucho más allá de su comprensión. Su garaje se había convertido en la zona cero de una guerra entre titanes, y de alguna manera su familia estaba atrapada en el fuego cruzado. La paciencia de Morrison finalmente se agotó, revelando al depredador bajo el pulido exterior. «Esto es lamentable», dijo, sin molestarse más en fingir. «Esperaba que pudiéramos resolver esto discretamente». Señaló el sedán negro, que había regresado con más vehículos. «Señora Caldwell, viene con nosotros. El niño también. Hay documentos legales que firmar», y Ben se colocó protectoramente frente a Anna y Oliver. Su cuerpo de mecánico repentinamente se sintió inadecuado contra asesinos profesionales. «No van a ninguna parte», dijo, sorprendido por la firmeza en su propia voz. El enfrentamiento que siguió pareció de horas, pero duró solo minutos. Morrison hizo llamadas mientras sus compañeros se posicionaron estratégicamente alrededor del garaje. Ben se dio cuenta, con creciente horror, de que la policía local sería inútil. El dinero podía comprar jueces, jefes de policía e incluso agentes federales. Anna lo agarró del brazo con una fuerza desesperada. «Llévate a Tyler y corre», susurró con urgencia. «Aléjate de nosotros lo más posible. No dejaré que lastimen a tu familia por mi culpa». Pero Ben ya había tomado su decisión. La misma decisión que Sara habría tomado si aún estuviera viva. La voz aterrorizada de Oliver cortó la tensión como una cuchilla. «Quiero quedarme con Tyler y el señor Ben», declaró, aferrándose a la pierna de Ben con una fuerza sorprendente. «No quiero ir con los hombres malos». La expresión de Morrison se tornó realmente peligrosa. «El chico está confundido. Dijo que no entiende qué es lo mejor para él». Anna se arrodilló junto a Oliver, con la voz quebrada mientras intentaba ser fuerte por su hijo. «A veces tenemos que hacer cosas que no queremos», susurró. Pero Oliver negó con la cabeza con una determinación obstinada que le recordó a Ben a Tyler. El sonido de las sirenas que se acercaban le brindó una salvación inesperada. La vecina de Ben, la señora Patterson, había llamado al sheriff local tras notar los vehículos sospechosos. El sheriff Williams era un hombre honesto que conocía a Ben desde la infancia, y su llegada complicó considerablemente los planes de Morrison. «¿Todo bien por aquí, Ben?», preguntó Williams, con la mano apoyada casualmente en su arma reglamentaria. Morrison inmediatamente comenzó a explicarle sobre las disputas familiares y la custodia legal, pero Williams tenía la desconfianza propia de las fuerzas del orden de un pueblo pequeño cuando los forasteros se presentaban con actitud hostil. En el caos que siguió,
Anna tomó una decisión desesperada que reveló la profundidad de su amor por Oliver. «Iré contigo», le dijo a Morrison con voz firme a pesar de las lágrimas. «Pero deja a mi hijo aquí hasta que los tribunales revisen el caso debidamente». El triunfo de Morrison era evidente. Había esperado que ella luchara, no que se rindiera. «Muy sabio», dijo, indicando a sus compañeros que escoltaran a Anna hasta su vehículo. «El niño estará a salvo aquí hasta que se hagan los arreglos». Ben entendió el significado. Recogerían a Oliver más tarde, cuando hubiera menos testigos. Mientras se llevaban a Anna esposada, su mirada se cruzó con la de Ben por última vez. «Cuídalo», articuló en silencio, con la fuerza de la bendición final de una madre. Oliver la llamó a gritos, y su serenidad finalmente se quebró al ver a su protector desaparecer en el sedán negro. Ben abrazó al niño sollozante, prometiéndole cosas que no estaba seguro de poder cumplir, mientras Tyler permanecía desconcertado por la repentina violencia que había invadido su tranquilo mundo. El garaje de Ben parecía la escena de un crimen. El sheriff Williams tomó declaraciones y prometió investigar, pero ambos sabían que las fuerzas del orden locales estaban superadas por los recursos federales y el dinero ilimitado. Oliver se negó a separarse de Tyler. Los dos chicos se aferraron el uno al otro como supervivientes de un naufragio. Esa noche, Ben estaba sentado en su oficina, mirando la tarjeta de visita que Morrison había dejado, sabiendo que representaba una amenaza más que una oferta de cooperación. El sueño se volvió imposible para todos. Oliver tuvo pesadillas que lo hicieron gritar llamando a su madre, mientras que Tyler sufrió ataques de ansiedad al presenciar el arresto de Anna. Ben se encontró revisando cerraduras y mirando por las ventanas, comprendiendo por primera vez lo que se sentía al ser perseguido. El garaje que había sido su santuario ahora parecía una trampa, rodeado de enemigos invisibles que podían atacar en cualquier momento. Pasaron 2 semanas en una neblina de reuniones legales y noches de insomnio. Ben contrató al mejor abogado que pudo permitirse, pero la expresión del hombre se tornó cada vez más sombría a medida que revisaba los expedientes. «La familia Caldwell cuenta con importantes recursos legales», explicó con cuidado. «Han presentado a la señora Caldwell como una persona mentalmente inestable, un peligro para su propio hijo. Las pruebas que han presentado son contundentes». Ben comprendía que la justicia se podía comprar como cualquier otro bien, y él compraba con calderilla mientras sus oponentes tenían crédito ilimitado. El descubrimiento llegó de una fuente inesperada. Elena Rodríguez, es socia de Jonathan Caldwell, contactó con Ben a través de canales tan secretos que parecían sacados de una novela de espías. «He estado observando los movimientos de Robert durante meses», explicó durante su reunión clandestina. «Jonathan descubrió pruebas de malversación de fondos antes de morir. Robert no solo robaba dinero. Destruía sistemáticamente la empresa para borrar su rastro. Le entregó a Ben una memoria USB con registros financieros que describían un panorama de corrupción que abarcaba décadas. La revelación de Elena lo cambió todo. Robert no había matado a Jonathan solo por la herencia. Lo había hecho para evitar que se revelaran crímenes que lo habrían enviado a prisión de por vida. Anna y Oliver no eran solo herederos. Eran testigos de pruebas que podrían destruir el imperio cuidadosamente construido por Robert. Jonathan escondió copias de seguridad en lugares a los que Robert no podía acceder. Elena continuó, «Anna sabe dónde están. Por eso tuvo que desaparecer con Oliver. Esos archivos son lo único que los mantiene con vida». Armado con las pruebas de Elena, Ben comenzó a construir un caso que los fiscales federales no podían ignorar. La memoria USB contenía registros bancarios que mostraban millones de dólares fluyendo a cuentas en el extranjero, informes ambientales falsificados que encubrían derrames de petróleo y registros de comunicación que demostraban que Robert había contratado a los mercenarios que mataron a Jonathan. Pero reunir pruebas era una cosa. Mantenerlo a salvo era otra. Ben se dio cuenta de que su garaje estaba bajo vigilancia, sus llamadas telefónicas monitoreadas, cada movimiento suyo rastreado. Dirigido por profesionales.
El enfrentamiento final comenzó cuando Oliver desapareció durante una visita rutinaria al supermercado. Ben le dio la espalda durante 30 segundos y el niño se desvaneció como el humo. Tyler estaba fuera de sí por la preocupación, y Ben sintió el peso aplastante de fallarle al niño que Anna le había confiado proteger. La exigencia del rescate llegó en cuestión de horas. La vida de Oliver a cambio de todas las copias de las pruebas de Elena. Robert ya ni siquiera se molestaba en usar pretextos legales. La decisión de Ben sorprendió a todos, incluido a sí mismo. En lugar de negociar con los secuestradores, convocó una rueda de prensa. De pie frente a su garaje, con reporteros de todas las principales cadenas, contó al mundo la historia de Anna y Oliver. Reveló los crímenes de Robert, la verdadera identidad de Morrison como asesino a sueldo y la conspiración que asesinó a Jonathan Caldwell. Las pruebas que Elena proporcionó dieron credibilidad a sus afirmaciones, mientras que la desaparición de Oliver proporcionó una urgencia que capturó la atención nacional. La tormenta mediática que siguió hizo insostenible la posición de Robert. Agentes federales allanaron Caldwell Industries en cuestión de horas, encontrando pruebas adicionales que corroboraban las acusaciones de Ben. Los socios de Robert comenzaron a hacer tratos para salvarse, y Morrison fue arrestado mientras intentaba huir del país. Pero lo más importante fue que la presión pública obligó a las autoridades a iniciar una búsqueda masiva de Oliver, lo que le impidió a Robert eliminar al niño discretamente. Oliver fue encontrado 3 días después en una casa segura de Caldwell Industries, traumatizado pero físicamente ileso. Su rescate se convirtió en noticia de primera plana, con fotos del niño de 6 años reuniéndose con Anna frente al Tribunal Federal donde comenzaba el juicio de Robert. Ben observó el reencuentro desde la distancia, consciente de que su papel en la historia estaba llegando a su fin. Ellos pertenecían a un mundo de jets privados y equipos de seguridad, mientras que él pertenecía al mostrador de su garaje en Cedar Falls. La visita de Anna para agradecerle se produjo una semana después, una vez que el frenesí mediático inicial se hubiera calmado. Ella lucía diferente, seguía siendo adinerada, pero ya no la perseguían. Oliver se aferraba a Tyler. Como a un salvavidas, ambos chicos reacios a aceptar que su amistad pudiera estar terminando. Nos mudamos de nuevo a la casa principal, explicó Anna. Oliver necesita seguridad, escuelas decentes, el tipo de vida que su padre quería para él. Ben lo comprendió, incluso con el corazón roto por Tyler, quien estaba perdiendo a su primer amigo de verdad. Pero las siguientes palabras de Anna lo sorprendieron por completo. Quiero que vengas con nosotros, dijo. Simplemente. No como caridad, sino como socios. Carter Caldwell Automotive Security. Ofrecemos servicios de protección para familias de alto riesgo. Tu experiencia en mecánica, mis contactos comerciales y un compromiso compartido para mantener a los niños seguros. Ella sonrió al ver su expresión de asombro. Salvaste nuestras vidas. Ben. Ahora, déjanos salvar la tuya. La transformación de la vida de Ben ocurrió gradualmente, como el amanecer. En las llanuras de Oklahoma. Carter Caldwell Automotive Security surgió de la idea de Anna y se convirtió en un negocio próspero especializado en vehículos blindados y servicios de protección familiar. El taller de Ben se convirtió en la sede de una operación que empleaba a decenas de personas y atendía a clientes de todo el país. Tyler y Oliver asistieron a la misma escuela privada, y su amistad se profundizó hasta convertirse en la hermandad que Ben anhelaba. Anna nunca insistió en el romance, pues comprendía que el amor no se podía forzar ni apresurar. En cambio, construyeron algo más valioso, una alianza basada en el respeto mutuo, los valores compartidos y el vínculo forjado en tiempos de crisis. Trabajaron codo con codo diseñando sistemas de seguridad, viajaron juntos para atender a clientes y criaron a sus hijos como un equipo. Cuando el romance finalmente floreció entre ellos, se sintió tan natural como respirar. 8 meses después de aquella aterradora noche en que Anna y Oliver aparecieron por primera vez en la entrada de su casa, Ben se encontraba de pie en la oficina ampliada del taller,
observando a Anna revisar los contratos de seguridad mientras los chicos diseñaban modificaciones para su último prototipo blindado. El espacio que antes parecía estrecho ahora bullía de actividad. Tyler llamaba a Anna mamá sin dudarlo, mientras que Oliver había adoptado legalmente Carter como su segundo nombre. Se habían convertido en una familia no por sangre ni matrimonio, sino por decisión y compromiso. La rutina nocturna se había convertido en una cómoda familiaridad. Anna cerraba su portátil a las 7 en punto. Ben cerraba el garaje y activaba la alarma, y los cuatro caminaban juntos a casa. Habían aprendido a no dar por sentada la seguridad. Todavía había enemigos, otras personas que veían la herencia de Oliver como un premio por el que valía la pena matar. Pero enfrentaban esas amenazas juntos, como una unidad forjada a fuego y templada por la experiencia. Esa noche en particular, mientras cruzaban el aparcamiento, Oliver tiró de la manga de Ben. «Papá, Ben», dijo, usando el título que siempre conmovía a Ben. «¿Crees que mi primer papá estaría orgulloso de lo que construimos aquí?» Ben observó las instalaciones que habían creado, un lugar donde las familias podían encontrar protección, donde sus habilidades mecánicas tenían un propósito superior, donde el amor había surgido de las cenizas de la tragedia. «Creo que se sorprendería», respondió Ben con sinceridad, y agradecería que su hijo aprendiera a proteger a los demás en lugar de solo a sí mismo. Anna añadió en voz baja, «A tu padre le encantaría saber que nuestra familia hace que otras familias estén más seguras». Tyler, para no quedarse atrás, declaró, «Y creo que mamá Sara estaría feliz de que estemos ayudando a la gente como solía hacerlo en el refugio». Los cuatro siguieron caminando en un cómodo silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos sobre el viaje que los había unido. Al llegar a la puerta principal de su casa, Ben se detuvo para mirar atrás, al garaje convertido en cuartel general. La sencilla estructura que antes apenas había mantenido su pequeño negocio, ahora albergaba una empresa que empleaba a exmilitares, ofrecía becas a estudiantes locales y se había convertido en el empleador de Cedar Falls. La bahía original donde conoció a Anna y Oliver permanecía intacta, preservada como recordatorio de lo lejos que habían viajado. Dentro de la casa, los dibujos de Oliver cubrían el refrigerador. Fotos de autos, familias y edificios etiquetados como seguridad de Carter Caldwell. Las tareas de Tyler hablaban con orgullo de la importante labor de su casi hermano y sus padres. Los premios empresariales de Anna compartían espacio con las certificaciones de mecánica de Ben, mientras que las fotos familiares mostraban la evolución de su improbable vínculo. La casa se sentía habitada y querida, llena del cómodo caos de los niños y la tranquila satisfacción de los adultos que habían encontrado su propósito. Esa noche, mientras Ben realizaba su habitual revisión de seguridad antes de acostarse, reflexionó sobre los extraños giros que podía dar la vida. 2 años atrás, había sido un padre soltero con dificultades, con un taller en ruinas y el corazón roto. Ahora era un exitoso empresario, esposo en todos los sentidos, y padre de 2 niños extraordinarios que lo retaban a diario a ser mejor de lo que jamás había imaginado. Anna le había dado más que amor. Le había dado un propósito, aventuras y un asiento en primera fila para ver a sus hijos crecer y convertirse en jóvenes que entendían tanto el privilegio como la responsabilidad. Lo último que Ben vio antes de apagar las luces fue la pequeña fotografía enmarcada en su cómoda. Los 4 riéndose de algún chiste olvidado, el brazo de Oliver sobre los hombros de Tyler, la mano de Anna apoyada en el pecho de Ben. Parecían lo que se habían convertido, una verdadera familia, unidos no por la sangre, sino por la elección, las circunstancias y la decisión diaria de elegirse una y otra vez. En un mundo lleno de amenazas e incertidumbre, habían creado algo precioso que valía la pena proteger. El amor, como resultó, era realmente el mayor sistema de seguridad de